Buenas noches, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a este espacio de AJECLA Ecuador llamado La Hora de Dios no se detiene. Yo soy Milka Carrasco, por gracia y misericordia del Señor sirvo en AJEC como tesorera. Y pues hoy el Señor me ha permitido llevar a cabo este programa juntamente pues con ustedes y con una invitada especial que tendremos el día de hoy. Pero vamos a esperar un poquito, vamos a hacer un poquito de tiempo para que más amigos, más personas se puedan unir y también para que usted pueda compartir esta transmisión a alguien que usted cree que necesita escuchar palabra del Señor. Bueno, todos necesitamos escuchar palabra para que se fortalezca nuestra fe, pero para que la comparta con sus amigos, con su grupo de iglesia. ¿Ven? Vamos a estar esperando unos minutos. ¿Ven? Y bueno, comentarles un poquito de la serie de enseñanzas que hemos estado viendo durante estas últimas semanas, que ha sido sobre la venida del Señor. Hemos estado aquí compartiendo juntamente también con nuestro hermano Isaac, con nuestra hermana Yancy, y ha sido realmente de bastante edificación y de bastante bendición poder pregonar esta parte del Evangelio que es sumamente importante, que es que Cristo viene ya y que necesitamos estar preparados y apercibidos y anhelar también su venida. ¿Ven? Vamos a esperar unos minutitos, que el Señor bendiga a las personas que se están conectando. ¿Ven? En esta preciosa noche. ¿Ven? Ya tenemos por aquí a nuestra invitada. Vamos a estar uniéndola. Uy. ¿Ven? Mientras tanto, comparta. Coméntenos desde dónde nos ve. Gracias por sintonizarnos. Que el Señor bendiga grandemente su vida, su familia, desde el lugar pues donde usted se encuentre. Voy a esperar unos minutitos que se me fue la invitada. Ven, que el Señor lo bendiga, hermano Pedro. Espérenme un minutito. Ven, que el Señor bendiga. Y bueno, les comentaba un poquito de la serie que ando. Y el día de hoy, el tema que vamos a tratar juntamente con nuestra invitada también es algo que abarca la preparación para la venida del Señor. ¿Ven? Así que preste oídos, abra su corazón y le invitamos también a ser partícipe de este tiempo que es bastante interactivo y que también haga sus preguntas o sus comentarios. También les comento que en nuestro canal de YouTube estamos iniciando una nueva serie de devocionales basada en el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría. Y si todavía no nos sigue por ahí, pues lo invitamos también a seguirlos. Hay bastantes devocionales, hay bastantes enseñanzas de los jóvenes que forman parte de los embajadores de Cristo aquí en Ecuador. Así que los invitamos también por ahí a escuchar cuando usted tenga pues tiempo, mientras hace sus actividades, escuchar o ver también, o de compartirlo con alguien que usted cree que le pueda ser útil. Bien. Vamos a unir aquí a nuestra invitada desde El Salvador. Bien, que el Señor bendiga a los hermanos y amigos que se están uniendo, a los que nos ven por primera vez. Bien, que el Señor también los bendiga. Esperamos que en esta noche el Señor hable y ministre a sus vidas y a su corazón. A ver, ya le mandé, no me parece la solicitud, hermana, pero ya le voy a mandar de nuevo porque me salió error. Ser un poquito pacientes. Ven, ya tenemos por aquí a nuestra invitada el día de hoy. Ven, nuestra querida hermana y apreciada también
Mimi Mejía, desde Ajicla, El Salvador. Yo voy a dejar por aquí un ratito a ella para que sea saludando a nuestros queridos amigos que nos están viendo esta noche. ¿Será que sí se escucha bien? Sí, sí, la escuchamos perfectamente Solo bien. que yo veo en negro su cuadrito. Ah, yo sí la logro ver y también la escucho bien. No sé si los amigos sí puedan ver a la hermana. Comenten por ahí sí, no. Yo creo que sí la ven, porque la están comenzando a nombrar. Ok, Entonces, bueno, este, yo me presento, es un gusto para mí estar aquí en este en vivo. Los sigo ahí, ¿verdad? Los veo las enseñanzas que dan y realmente son de mucha bendición para toda la juventud, ¿verdad? Que les ve y todas las personas también que se agregan a sus en vivos. Creo que el poder predicar la palabra de Dios en estos tiempos es una gran labor y un gran compromiso y qué bueno que ustedes han tomado a bien el poder hacerlo. Bueno, mi nombre realmente es María Alicia Chávez, pero me conocen como Mimi, ¿verdad? De cariño. Y yo soy de la iglesia Fuente de Amor, mis pastores son Salvador Garay y Solecito Marisol Gómez. Les envío saludos ahí por si van a ver el en vivo y espero que sea de mucha bendición en esta noche. El tema que vamos a hablar realmente es un tema muy delicado y lo vamos a tocar con todo el respeto que se merece la palabra de Dios y que sea de mucha bendición para nuestras vidas, así como lo fue para mí cuando estuve haciendo el desarrollo de la predicación, de la enseñanza, amén. Así que esa ha sido mi presentación y espero que pueda ser de mucha bendición realmente. amén, amén. Que el Señor bendiga ahí a la congregación en El Salvador también. Y bueno, una vez más, estamos agradecidos también con tener a nuestra querida hermana. Vamos a estar iniciando este tiempo. Que el Señor bendiga ahí a los hermanos que también están saludándola a ella. Dios los bendiga. Vamos a vamos a estar orando para poder iniciar este tiempo y para que el Señor sea tomando el control y dominio de todo lo que se va a estar diciendo en esta hora. Así que ahí donde usted está, acompañado, solo, en su habitación o en la sala, donde usted se encuentre, vamos a orar, a poner este tiempo en manos del Señor. ¿Sí? Gracias te damos, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, mi Dios amado. Gracias porque nos das este privilegio de poder pregonar y compartir de tu palabra, de tu santo evangelio, mi Cristo amado. Te agradecemos, Dios mío, Padre, por esta plataforma en la que tú has permitido que hablemos y compartamos de ti. Que en esta noche, Dios mío, Padre, que tu palabra va a ser expuesta, que vamos a compartir de ti, Señor, sea de edificación y de bendición para las personas que van a estar escuchando, mi Dios amado. Sé tú ministrando, tocando el corazón, que la palabra transforme, penetre y toque hasta lo más íntimo. Pon palabra de sabiduría, Dios mío, en la boca de nuestra hermana, en mi boca, Señor, y que sea usted fluyendo en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña introducción al tema. Sí, amén. Okay. El tema que en esta noche me ha tocado es irreprensible en santidad. Ando un poco mal de la garganta porque estuvimos en un retiro internacional y estuvimos gozándonos ahí, pero lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios para dar introducción al tema y vamos a leer Primera de Tesalonicenses eh, en su capítulo 3 y versículo 13. Amén. Sí, amén. Ok, vamos a darle lectura a la palabra de Dios como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A su letra dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios,
nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nosotros el enfoque que queremos en esta hermosa noche es más bien darle como al tema de la venida, ¿verdad? De la venida de Cristo. Pero queremos tocar estos puntos porque son muy importantes para que nosotros también podamos estar preparados en ese momento en el que el Señor pueda venir por segunda vez y podamos irnos con Él, ¿verdad? Así que vamos a dar una pequeña introducción al tema. Vamos a tratar primero acerca de la santidad y luego vamos a ir desglosando como lo que encierra cada palabra, ¿verdad? El irreprensible, la santidad, y luego vamos a hablar de cómo esto nos conecta con con la segunda venida de Cristo. Amén. Ok. Vamos a iniciar primero dándole una pequeña definición a la palabra santidad, que creo que es como el punto más clave, ¿verdad? De la enseñanza de esta noche. Dice que la palabra santidad significa cualidad de santo o pureza. Se puede analizar desde diferentes perspectivas. Ahora vamos a ver las perspectivas desde las que se puede analizar la santidad. Esto se refiere a ser santos, ¿verdad? Vamos a verlo desde el ámbito religioso. Dice que la santidad se asocia con la pureza, con ser una persona intachable y la cercanía a Dios. Se aplica a personas, lugares, objetos, actos considerados sagrados. Amén. Ese es en el ámbito religioso. Ser santo implica una cercanía con Dios, ¿verdad? En el ámbito moral y ético, podemos decir que la santidad se refiere a un alto nivel de virtud o rectitud en la vida de una persona. En sentido figurativo, dice que puede utilizarse para describir una actitud o acción elevada espiritualmente, incluso fuera del ámbito religioso. Dice que en la Biblia y en la teología, nosotros como cristianos vemos la santidad como un atributo de Dios y una meta para nosotros los creyentes de poder estar con Cristo algún día. Amén. Hasta ahí hemos tocado algunos de los ámbitos en los cuales la santidad se puede ejercer, porque a lo mejor podemos creer que solo por estar en la iglesia, ¿verdad? O por quizás tener como una etiqueta de persona religiosa, tenemos que ser santos, pero no, la santidad abarca una serie de ámbitos, ¿verdad? Ya vimos el moral, el ético, el figurativo y hasta incluso el bíblico, ¿verdad? Nos llama el Señor a poder ser santos para que nosotros en el día de la venida del Señor podamos estar preparados. Amén. Amén. Recordemos que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, amén. Era un hombre que siempre hablaba acerca de la santidad y así incluso énfasis, ¿verdad? En la santidad. Entonces dice de que Pablo estaba en Corinto porque lo habían sacado de Tesalónica, de Tesalonicenses y de Tesalónica, si no me equivoco, porque había mucha persecución en aquel lugar. Entonces la gente, él mandó a Timoteo y lo mandó con un mensaje, ¿verdad? Quizás él pensó que a lo mejor el mensaje que Timoteo le iba a llevar era un mensaje negativo, que la gente ya había quizás como menguado en su fe, pero el mensaje que Timoteo le llevó fue todo lo contrario, la gente tenía mucha fe en lo que Pablo había predicado en aquel lugar. Entonces dice de que esta palabra fue enviada porque había muchos falsos maestros en Tesalónica que comenzaron a distorsionar la palabra de Dios y el tema de la segunda venida de Cristo. Para ellos era como algo espiritual, ¿verdad? Entonces no le daban tanta importancia a la santidad como algo que se practicaba, digamos, de una manera moral y ética, sino que para ellos era algo espiritual. Entonces, quizás Pablo pensó, ¿verdad?, que la gente se había desviado en aquel entonces, pero la gente estaba firme y por eso es que dice que tenemos que ser irreprensible, ¿verdad? Entonces, ahora quiero darle un significado a la palabra irreprensible. Dice, significa ser reprendido o censurado porque no tiene faltas ni errores. Se usa para describir
a personas o cosas que son intachables, impecables o moralmente correctas. O sea, de que si nosotros conectamos este versículo con la segunda venida de Cristo, es algo bien fuerte, ¿verdad? Porque muchas veces cuesta el hecho de ser como intachables o el hecho de ser rectos ante la presencia de Dios. Y es que recuerdo una imagen que vi por ahí que decía de que el hecho de ser, de practicar, digamos, la moral no es el hecho de que solo vayamos y lo hagamos enfrente de las personas, porque la santidad no solo es lo que pueden ver de nosotros o lo que nosotros podamos aparentar, sino que también son las cosas que hay en nuestro corazón y creo que es lo más importante. La gracia nos llama a eso, a la santidad, en el sentido de que antes si veían a alguien en adulterio tenían que cacharlo, ¿verdad? En el acto, tenían que verlo con sus ojos, pero ahora dice la palabra de Dios que si una persona ve y codicia en su corazón o odia en su corazón, entonces esa persona ya es un homicida o ya es un adúltero. Entonces la santidad va más en nuestro corazón que en lo que nosotros podamos demostrarle al mundo, porque muchas veces, ¿verdad? Habemos personas, digámoslo así, que, que no quiero quizás como meterme a cosas más profundas, ¿verdad? Pero hay personas, digamos, o habemos personas que creemos que por lo que nosotros apantallamos, o no sé cómo se diría ahí, pero por lo que la gente puede ver de nosotros, y está bien el hecho de que nosotros dancemos, hablemos en lengua, eso es bendición para nosotros, pero también tenemos que dar un fruto en nuestros corazones y que ese fruto pueda ser visto. Esa es parte también de la santidad, el hecho de hacer las cosas correctas, incluso cuando nadie nos está viendo, incluso cuando no está nuestro pastor, nuestro líder cerca de nosotros. Las cosas que pensamos, las cosas o la malicia con la que decimos o actuamos muchas veces, todo eso encierra la santidad. Y es que, por ejemplo, digamos que si en un rato viene Cristo y yo dije una mentirita piadosa, me puedo quedar porque eso también es parte de ser santos. Dice que es irreprensibles, intachables ante la presencia de Dios. Entonces, por eso es que dice que el Señor va a venir por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Eso significa que va a venir por una iglesia irreprensible y en santidad. Amén. Amén. Ok. Sí, se está escuchando muy bien, sí. Sí, sí, la Ok, escuchamos muy bien. gracias. Dice, la primera carta de la Tesalónica fue escrita por el apóstol Pablo para animar y fortalecer a los creyentes, quienes afrontaban persecución entonces, ¿verdad? Y en el capítulo 3, Pablo expresa su preocupación por la fe, como ya antes lo podíamos mencionar, ¿verdad? Y dice que también habían corrientes doctrinales, como también les hice mención, que hacían dudar de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque para que para que las personas puedan acceder a ese pase de la venida de Cristo y poder irnos con Él, tenemos que tener firmeza en nuestros corazones. Entonces, la iglesia de Tesalónica tenía firmeza en su corazón, porque incluso cuando Pablo ya no estuvo ahí, ellos siguieron practicando la santidad, tal y como Pablo les había enseñado, ¿verdad? Entonces, ellos tenían firmeza. Y quizás Pablo se preocupó porque ellos tenían un poco de duda, ¿verdad? Porque como lo mencionaba también, había muchos falsos maestros que predicaban la palabra y no la predicaban tal cual era, y sino que afirmaban que la segunda venida de Cristo era, como les mencioné, también algo espiritual. Pero aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención y es en el capítulo 4, verso 11 en adelante, y a mí me gustaría leerlo, la verdad. Aquí vamos a ver cómo realmente Pablo les explicaba que se iba a efectuar la segunda venida de Cristo. Amén. Dice, perdón, sí, del 11 en adelante, vamos a leer desde el 3. Capítulo
capítulo 4, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no padeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, por eso mismo Pablo explicaba aquí en el capítulo número 4 de cómo iba a ser la venida de Cristo, ¿verdad? Porque a lo mejor aquellos maestros podían tergiversar la información. Entonces, para que ellos tuvieran certeza de que sí era una realidad, de que la venida de Cristo sí iba a suceder y que iba a ser tal cual como Pablo lo decía, entonces tuvo que habérseles predicado, ¿verdad? Y quizás ellos pensaban, ¿verdad? A lo mejor que, ¿cómo? Pues si no podemos ser completamente o perfectamente santos. Entonces, y de igual forma me llama la atención también que en el versículo número 5 también les dice cuál es la clave, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el capítulo 5. Sí, versículo 23. Dice de la siguiente manera, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, vuestra alma, cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Pablo les hacía énfasis que no iba a ser algo espiritual, sino que iba a ser que no tenía que ver, ¿verdad? Sino con el hecho de nosotros guardarnos para Dios, de nosotros guardar nuestra carne, nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, de todas aquellas cosas que muchas veces nos llaman la atención, porque dice la palabra de Dios que la venida del Señor va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Entonces nosotros tenemos que estar listos y preparados para cuando el Señor diga, ahí voy, nosotros podamos irnos con Él. Amén. No sé si hasta aquí hay algo que, hermana, usted quiera agregar para poder ampliar quizás con el contexto de la enseñanza. Amén, amén. Algo que me llamaba mucho la atención de las definiciones que daba de santidad al inicio, me venía una sola palabra a la mente y es sin manchas. Muchas veces concretamos la palabra santidad en eso, en estar sin manchas delante del Señor. Y otra palabra que también me venía es la palabra integridad. ¿Ven? Cuando mencionabas de que hay que ser los mismos tanto dentro de la iglesia como para afuera, cuando estamos solos como cuando estamos acompañados, ser íntegros delante del Señor. Es lo que tenemos que cuidar. ¿Ven? Nuestra santidad empieza cuando Cristo ya viene a nuestra vida, nos limpia con su sangre y comenzamos a ser esa nueva criatura. Pero es algo que también tenemos que cuidar. Vivimos en un mundo lleno de muchas distracciones, lleno de contaminación, y siempre estamos dispuestos, bueno, no dispuestos, sino propensos a, pero hay que, pues, tener ese compromiso con el Señor para guardarnos, para esperarlo y de anhelar la venida. Dentro de este versículo que estamos, pues, analizando en esta noche, nos llama, nos aconseja, nos insta a que perseveremos también en santidad para esperar al Señor, que es una de las cualidades muy importantes para que nosotros seamos arrebatados, para que el Señor realmente nos diga, ven y nosotros ir. No podemos esperar partir con Él y tener tal vez una doble vida o no ser hallados santos, no ser hallados actos. ¿Ve? Y nosotros, más que todo como jóvenes, siempre estamos propensos a tener resbalones, a tener caídas, a dejar entrar muchas cosas en nuestra vida que puede manchar nuestra santidad, que puede perjudicar nuestra santidad. Y eso también pone en juego el hecho de que si en cualquier momento Cristo viene, no irnos con Él. Y va a ser muy doloroso y muy penoso haber vivido tanto para el Señor, haber predicado, haber pregonado, haber
hecho tantas cosas, tantos años de servicio y no haber puesto énfasis esto que es importante, esto que requiere bastante de nuestra atención, esto que también cuesta, que requiere compromiso, que requiere tiempo. ¿Ven? Y Amén. que si el Señor lo dice tanto a lo largo de su palabra, tenemos que ponerlo pues en práctica, en hacerlo por obra, no solo escucharlo y dejarlo, sino hacerlo por obra. Creo que muchos hemos escuchado la santidad desde que somos bien jóvenes, desde adolescentes, pero nunca hemos entendido en sí el concepto ni cómo poner en práctica lo que es ser santo, lo que es vivir una vida en santidad. ¿Ven? Y es de abstenernos de bastantes cosas que nos manchan, de bastantes cosas que realmente nos alejan del Señor o que impide que nos acerquemos al Señor. ¿Ven? Es lo que quería comentar y acotar, quería hermano. Muy bien. Muchas gracias por tu aporte, hermano. Y realmente es así. Creo que lo contrario a santidad viene siendo como la inmoralidad y es lo que, como decías tú, o sea, es lo que estamos viendo, es el pan de cada día de este mundo en esta actualidad. Entonces, creo que es menester, es necesario que nosotros como cristianos, como creyentes, que conocemos la palabra y sabemos estos términos, por así decirlo, también podamos como dar un poco de luz y tratar la manera de no solo con lo que decimos, ¿verdad? Sino con nuestro testimonio también para hacerle ver a la gente, ¿verdad? Que el amor de Cristo es así, no solo es decir, a Cristo te ama, sino también demostrar cómo, cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, cómo éramos antes, cómo somos ahora, porque si no estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, entonces no hay una santidad genuina en nuestros corazones, sino que solo somos la muy pantalla, decimos aquí, solo aparentar, entonces el mundo realmente allá afuera se está perdiendo, se está yendo por la borda y la cuestión es que los cristianos estamos medio dormidos, sobre todo la juventud, ¿verdad? Ya que nosotros estamos Uh-huh, aquí tocando uh-huh, este tema y siento de que no estamos como enfocados, no estamos como enfocados en lo que deberíamos y muchas veces estamos como distraídos o estamos afanados en otras cosas. Y decía yo hace un par de días que predicaba en la iglesia, que el Señor me permitió, eh, cómo, cómo nosotros presentamos a Dios, porque una realidad es que la venida de Cristo es verídica, es latente. Entonces, no vivimos esperando a Dios y esa es una realidad. Nosotros no nos levantamos pensando que nos podemos morir y, y a dónde vamos a ir, o sea, qué va a ser, cuál va a ser el destino de nuestra alma. O no nos levantamos pensando en que Dios va a venir ese día, perdón, Jesús va a venir ese día. Entonces, porque realmente los afanes de la vida son lindos aquí, nadie se quiere morir, nadie quiere que Cristo venga, porque estamos más pendientes de nuestro trabajo, de nuestros afanes, de nuestros estudios, y eso está bien porque no está mal, ¿verdad? Pero siempre nosotros como creyentes tenemos que tener eso presente, que la venida de Cristo está cerca y es real, y dice la palabra de Dios que es más cerca que cuando lo dijeron, que cuando lo anunciaron, amén. Entonces, es necesario que nosotros podamos, ¿verdad? O tengamos como ese anhelo de poder ver a Cristo nuevamente. Entonces, si nosotros no vivimos esperando a Dios, no tiene sentido todo lo que hacemos, ni siquiera tiene sentido estos en vivos. Si nosotros no esperamos la venida de Cristo, si nosotros no vivimos por eso, porque si no, ¿cuál es el propósito? Entonces, yo creo que es muy importante esto, estos temas que ustedes están tocando y la verdad que me puse a ver ahí los temas y son cosas un poco, a lo mejor pueden decirles que controversiales, ¿verdad? Pero es que es una realidad, esa es una realidad. Y por eso es que el Señor nos envía a que podamos nosotros practicar la santidad, porque dice la palabra incluso de Dios, ¿verdad? Que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, nadie es nadie. Si uh-huh. no practicamos la santidad en nuestros corazones, nadie verá al Señor. Entonces, pero hay muchas cosas que cierran todo eso, como decías tú, el hecho de no solo hacer las cosas, ¿verdad?
para que nos vean, sino para Dios, porque nosotros estamos intentando agradar a Dios. Y Pablo decía, ¿verdad? Que estamos peleando esta batalla porque algún día queremos estar ahí, ¿verdad? Frente a cara con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que cada día debemos de levantarnos pensando en eso. Y si le fallamos a Dios, pedirle perdón. Él es bueno, Él es bueno y su misericordia son incontables. Entonces, si le fallamos, es necesario que seamos humildes. Dice que el Señor, los corazones humildes, Él no nos mira, no los mira de lejos. Amén. Entonces, por eso es que es muy importante. Y yo me imagino que esta gente de alguna manera se había como desviado, ¿verdad?, del propósito. Entonces, y por eso era que Pablo les mandaba este mensaje diciendo que era necesario que también vivieran irreprensibles y en santidad. Solo me imagino yo la cantidad de inmoralidad que Pablo vio en ese lugar para que él haya dado como esa palabra, ¿verdad? Y no estamos alejados de la realidad. No estamos alejados de la realidad. No sé si allí en Ecuador pasa, pero aquí se ven unas cosas que uno dice, o sea, ¿cómo está el mundo ahora? ¿Cómo está el mundo ahora? Entonces, y muchas veces nosotros también participamos de estas cosas. Cuando de repente vemos que alguien está hablando cosas indebidas y nosotros en vez de a lo mejor no llamarles la atención, sino que a lo mejor, ¿verdad?, tener un carácter firme como cristiano, comenzamos a seguirle la corriente a esta gente, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que nosotros estemos siempre pendientes de nosotros mismos, primero, ¿verdad? Para luego poder nosotros también hablarle a las personas, porque es así. Entonces, quería dar un pequeño como análisis de lo que en sí engloba todo el capítulo que estamos leyendo, o el versículo más bien. Y dice que, vamos a ver, dice, para que sean afirmados vuestros corazones, dice, ¿verdad? Si no me equivoco, sí. Para que sean afirmados vuestros corazones. Entonces, Sí. Pablo oraba por esta gente. Amén. Y dice, oraba para que ellos tuvieran firmeza en su corazón, que tuvieran una fe inquebrantable y sólida. Es decir, que si alguien viene y nos dice, eso de la venida de Cristo es una locura que los cristianos se inventaron, que no va a venir nadie, porque hay gente así. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud que como cristianos vamos a tomar ante esos comentarios? A lo mejor vamos a decir, bueno, usted tiene razón esta persona, ¿verdad? Si yo no he visto que venga, no veo señales, dicen que desde hace mucho tiempo va a venir y yo no veo nada. Amén. Entonces, por eso es que Pablo hablaba de esa fe inquebrantable, amén. De que podamos mantener esa fe hasta la venida de Cristo, porque esa es nuestra esperanza como creyentes, esa es la fe, y por eso es que dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. ¿Ven? Entonces, por eso es que Pablo oraba por esta gente, para que ellos tuvieran corazones firmes. Y el término, ¿verdad?, afirmados implica estabilidad y madurez en la vida cristiana. Amén. Hay personas, bueno, no sé si alguna vez creo que me pasó, pero somos medio fluctuantes en nuestras decisiones en el Evangelio. Que un día estamos bien, que otro día no, que un día somos creyentes, que otro día no. Entonces, de repente en una de esas vino Cristo, nos quedamos. De repente en una de esas nos morimos, no nos fuimos o no vamos a verle, no vamos a ser parte del reino de Dios. Por eso es que tenemos que tener firmeza y no ser cristianos, ¿verdad?, de doble ánimo, como decía también Apocalipsis, ¿verdad? Porque no fuiste ni tibio ni caliente, fuiste nada. Entonces es importante que seamos personas estables en el Evangelio, jóvenes estables en el Evangelio, personas maduras, y cuesta un montón, la verdad que cuesta porque de repente tenemos como ataques, ¿verdad?, que nos hacen dudar. Vienen esos ataques a nuestras vidas que nos hacen como cuestionarnos, pero siempre tiene que haber en nosotros la certeza de que la venida de Dios es un hecho, la venida de Cristo es un hecho, perdón. ¿Ven? No sé si hasta ahorita deseas agregar algo. Amén. Algo que acabas de decir que se entrelaza con lo que mencionaste en la introducción es sobre la madurez espiritual y el crecimiento. ¿Ve?
que para ser santos y estar íntegros delante del Señor se requiere de mucha madurez espiritual. Y la madurez viene por el fruto. Yo sé que un fruto ya está listo para comer, para disfrutar, porque ya tiene determinado color, determinada textura. Y si nosotros no damos ese fruto, va a ser muy, muy complicado que podamos permanecer. Va a ser muy complicado que podamos seguir creciendo en el Señor y que podamos llegar a este nivel de integridad, de compromiso con el Señor y de ser unos cristianos que permanezcan. ¿Ven? Yo sé que al inicio, tal vez cuando uno conoce recién al Señor, cuando está en los primeros meses, es complicado porque uno cambia el estilo de vida, tiene que comenzar a dejar al Señor orar, pero ya cristianos que llevan bastante tiempo, bastantes años sirviendo y que todavía les cuesta crecer en el Señor, dar fruto, ya es algo pues que necesitamos ponerle mucho énfasis, porque como decíamos, puede estar en juego de que nosotros nos vayamos con el Señor, de que podamos irnos con Él. Y es algo que también, además de exhortarnos, también sirve como motivación de cierto modo para decir, ok, yo tengo que arreglar esto en mi vida con el Señor, yo no puedo seguir así, yo tengo que ya entregar completamente esto al Señor y poder continuar para poder crecer. Porque si vivimos viviendo un día sí, un día no, o sea, no podemos decir que vivimos para Él. Decía nuestra hermana Mimi en una parte de una frase que me gustó mucho, vivir todos los días esperándolo a Él, desde que amanece hasta que anochece. Y eso no quiere decir que yo deje de hacer mis actividades, sino que en cada una de ellas viva esperando y pregonando de que Cristo viene, que la gente pueda ver realmente que hay alguien que anhela, que espera, que comparte del Señor, que hay cristianos que aún anhela, hay una iglesia que clama por esa venida. ¿Ven? Porque este mundo tampoco ya no aguanta mucho. O sea, hay muchas cosas pasando, no solo en El Salvador, en Ecuador, a nivel global, a nivel mundial. O sea, eso lo podemos ver en internet, en el diario, en la televisión, de cómo ya la tierra no aguanta unos años más, que ya hasta le han puesto fin hasta la vida de la tierra, pero eso solo lo sabe el Señor, solo Él lo sabe. Amén, muchas gracias por su aporte. Sí, realmente es una realidad y creo eso, que muchas veces estamos distraídos como cristianos. Eh, es normal que mientras estemos en este mundo nos sintamos incómodos o que no encajamos porque nuestro reino no pertenece acá. No, nuestra alma anhela las cosas celestiales y estar un día con Dios. Entonces, creo que es normal muchas veces que incluso las corrientes del mundo nos llamen la atención, sobre todo a la juventud, ¿verdad? Que ahora con tanto borbandeo que hay de cosas inmorales, no es como extraño que de repente veamos a los jóvenes queriendo imitar ciertas actitudes o ciertas acciones, ¿verdad? Que hacen los demás. Porque esas son las cosas que el enemigo está ocupando ahora en nuestras generaciones. Y por eso es que vemos que ahora la decadencia de juventud en las iglesias. Entonces, de repente vemos, ¿verdad? Que entonces uno se queda como que pasa y es normal, ¿verdad? Pero creo que el Señor nos ha dado algo y es bien como importante saberlo y es que el Señor nos ha dado dominio propio. Dice que nosotros incluso tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ha dado el poder para que nosotros podamos sujetar nuestra carne también. Igual eso también incurre mucho en la oración, en cómo nosotros tenemos nuestra intimidad con Dios, porque es que una cosa es que en la iglesia pues vayamos y leamos la Biblia, oremos, dancemos, hablemos en lengua, o seamos bonitos cantantes y todo, pero en nuestras casas, en los lugares en donde estudiamos, en los lugares en donde trabajamos, ¿será que realmente estamos como nosotros demostrando que realmente somos personas santificadas para Dios? Entonces, es que realmente este tema engloba muchas cosas, porque incluso otras personas pueden llegar a los pies de Cristo, incluso por nuestro testimonio. Entonces, si nosotros somos personas de doble moral, por así decirlo, como decías tú al inicio, que en un lado sí somos y en otro no somos, entonces la gente va a decir,
para ser como un cristiano como ese, ¿para qué? Pues entonces, como decía la presidenta, ¿verdad? Decía de que hay gente que ha conocido la gloria de Dios, pero quiere estar haciendo las mismas acciones del viejo hombre. Entonces, no tiene sentido, no tiene sentido. Incluso vituperamos el evangelio con esas actitudes. Y eso, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante saber cómo tener el discernimiento de todas estas cosas que están pasando, porque al final de cuentas, esto va para peor, entonces va para peor y no va a mejorar porque es bíblico que los días van a ser mucho más malos de los que ya están siendo. Amén. Entonces nosotros tenemos que tomar una actitud ante estas situaciones diferente. La palabra de Dios dice que somos luz en medio de las tinieblas, que la gente pueda notar y sentir a Cristo, o pueda ver el amor de Cristo reflejado en nosotros, que pueda ver el corazón de Dios reflejado en nosotros. Pero si nosotros andamos de alguna manera, como decimos aquí, con una patita adentro y otra afuera, entonces no estamos ensanchando el territorio, no estamos siendo embajadores de Cristo, no estamos esperando a Cristo incluso, y tampoco estamos practicando la santidad. Entonces dice que la santidad no es solo cuestión externa, sino que debe ser genuina delante de Dios, quien conoce nuestros corazones. Y creo que es algo que hemos venido puntualizando desde ya rato, ¿verdad? El hecho de no solo es que nos vean, sino como decías tú, el fruto, dar fruto. No solo es como tener una vida de apariencias, sino tener una genuina intimidad con Dios. Amén. No solo es que Mimi es una gran líder. O sea, Mimi puede ser una gran líder, pero ¿qué hace Mimi cuando no la ven como líder? ¿O qué hace Mimi cuando no la está viendo su pastor o sus líderes en la iglesia? ¿Cómo se comporta? Entonces, esa es una santidad genuina y es que a Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestros corazones y sabe cuáles son nuestras debilidades y las cosas que nosotros hacemos, practicamos o decimos cuando no estamos frente a la gente que tiene, ¿verdad? Cierto como estereotipo o cierta como estándar de nosotros. Porque para los demás o ante los demás podemos ser los ungidos, los santos, los siervos del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué hay de nuestra santidad acá en el corazón? Le decía yo una vez a alguien, la santidad no solo es esto, inicia de acá. Y cuando la santidad viene de acá adentro, no necesitamos hacer mucho más porque eso se nota afuera, se nota cuando hablamos, cuando actuamos, cuando caminamos incluso. La santidad hace eso. La santidad cuando es genuina en el corazón, no solo es exterior, sino que eso también lo exteriorizamos. Amén. Y vamos a entrar un poco, ¿verdad? En la venida de Jesucristo. Dice que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, perdón, Pablo hace referencia a la segunda venida de Cristo, que es un tema recurrente en esta carta, ¿verdad? Que hemos visto de Tesalonicenses. La preparación espiritual es esencial para estar listos cuando Cristo regrese. Me gustó mucho esa frase. La preparación espiritual es esencial para estar listos cuando Cristo regrese. Amén. Y, y esa sería una pregunta bien importante. ¿Será que si ahorita Cristo regresa, estamos listos, estamos preparados? Y es que siento que muchas veces esa es la palabra correcta, muchas veces estamos dormidos, estamos como distraídos y pensamos que lo que estamos haciendo, y el caso de Marta y María, ¿verdad? Marta estaba afanada, pero María estaba disfrutando de la mejor parte. Entonces, el caso aquí es que ¿será que estamos preparados genuinamente para cuando Cristo regrese? Esa sería una gran pregunta que tendríamos que hacernos todos los días nosotros los creyentes. ¿Será que está? Porque el mundo allá afuera, pues, están ciegos, ¿verdad? Pero nosotros los que estamos en Cristo, los que le estamos esperando, ¿será que vivimos
preparándonos cada día para la venida de Cristo. Amén. Porque esto no es que ahora yo me siento santa o me siento ungida o me siento bien y perfecto. Si Cristo viene ahora, yo me voy. Amén. Pero aquí estamos y los días van pasando y la santidad no solo es un día, es progresiva, es todos los días, porque todos los días tenemos la oportunidad o de fallarle a Dios o de hacer las cosas bien para Él. Y es parte del dominio propio que el Señor nos ha dado como creyentes, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar listos para la venida de Cristo porque es un hecho que va a venir. Y nosotros como cristianos tenemos que tener esa meta, que era la misma meta de Pablo, ¿verdad? Alcanzar la salvación. Amén. Alcanzar la salvación. Ese es el propósito por el cual nosotros estamos en esta noche predicando la palabra o dando estas enseñanzas, por el cual vamos a la iglesia todos los días, por el cual le servimos a Dios, por el cual nos mantenemos siempre en santidad o haciendo lo posible para no fallarle a Dios, para que un día podamos verle cara a cara. Amén. Esa es la meta del creyente, del cristiano. Amén. No ser un cristiano fluctuante, no ser un cristiano a media, sino que poder experimentar, ¿verdad? Como decía Jenny, la gloria de Dios y quedarnos con eso, no querer volver a lo mismo, porque eso pues ya no es de un creyente maduro en el espíritu. Amén. No sé si gustas agregar algo después de esto. Sí, algo que mencionabas es que no sabemos qué pasa con la gente dentro de la iglesia, no solo con el joven, a nivel general la iglesia, y es que si estamos dormidos, considero que somos muy cómodos. Como iglesia a veces entramos en un estado de comodidad, de creer que por asistir tantos días al servicio, de ir a las actividades, de yo pertenecer a tal ministerio, ya tengo lista mi salvación, yo ya soy santo y ya alcancé todo. Pero la palabra precisamente está para eso, para incomodarnos y para confrontarnos. ¿Ven? Como un espejo que nos dice qué cosas tenemos que arreglar en nosotros. Y hoy esto es un recordatorio al que nosotros tenemos que examinarnos y arreglar nuestra vida con el Señor, pero ya, tenemos que arreglarlo ya. Ya no podemos seguir postergándolo, procrastinando en el Señor, en nuestra vida espiritual, sino que buscar dar un crecimiento, buscar en estar con el Señor, querer estar con Él. ¿Ven? Porque si ni siquiera buscamos al Señor aquí, que estamos en la tierra, que tenemos que anhelar su presencia, experimentar, en buscar sentirlo, en anhelar en ser santos, en buscar esa santidad, no aspiremos, la verdad, tener un lugar en el cielo. ¿Ven? Algo que me gustó mucho es que me comentabas es que la santidad es progresiva. Si yo sé que este día o que en determinada etapa yo me costaba hacer esto para el Señor o me costaba entregarme en eso para el Señor, yo ahora soy madura en eso y tengo que comenzar a ver, ok, ¿qué más tengo que entregarle al Señor? ¿Qué más tengo que rendir en mi vida para el Señor? Buscar dar la excelencia lo mejor para Él. ¿Me? Dice, Dios nos da oportunidad, es la razón por la cual aún no ha venido. Amén. Todos los días sus misericordias son nuevas. Cada día hay que examinarnos y decir, bueno, hoy día la verdad es que no refleje tanto a Cristo. Hoy día la verdad es que si Cristo viene, no creo que me vaya. O estoy en duda, ir y rendir cuentas delante del Señor y buscar ese perdón, buscar, el Señor es misericordioso. Entonces, procuremos hacerlo a diario, que sea una autoevaluación diaria. No esperemos a que alguien venga y nos diga todos nuestros pecados ocultos. No, seamos conscientes, seamos maduros, o sea, crezcamos en Él. Amén. Muchas gracias por el aporte y el apoyo. Y es una realidad lo que están comentando mis hermanos, ¿verdad? Que es una decisión. Nosotros decidimos si hacer el bien o hacer el mal. Es, es lo con lo que nosotros nos enfrentamos todos los días en la vida, hasta en las decisiones mínimas que tomamos. ¿Será que esto le agradará a Dios? ¿O qué pensará Dios si tomo esta decisión?
¿O qué pensará Dios si digo esto o actúo de esta manera? No vivimos pensando en que podemos de alguna manera eh, contrictar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una realidad. Tenemos la decisión libre de poder elegir, ¿verdad? Si hacer el bien o hacer el mal. Pero muchas veces nosotros somos inclinados más a lo malo que a lo bueno. Y no pensamos, exacto, no pensamos, no medimos las consecuencias más bien y quizás por una mala decisión, yo siempre he dicho que una mala decisión puede hacernos eco toda la vida, pero si esa mala decisión nos lleva a perder la salvación, o más bien a perder el derecho, o, o si nos lleva como a no dejarnos ver a Cristo algún día, eso sería fatal, eso sería, no sé, lamentable, porque es así. Y hay mucha gente, muchos jóvenes que he visto yo incluso que han muerto sin Cristo y sin esperanza. Y uno dice, cuando ve, qué lamentable. Yo le hablé o tuvo la oportunidad de conocer a Cristo. Y qué mal que no tomó la decisión de poder hacerse a- al buen camino, al camino, porque es que esto cuesta, el cristianismo no es color de rosa, nosotros no vamos a mentirle a nadie, así cuesta, porque siempre hay dificultades, pero la palabra de Dios, me gusta mucho ese versículo que dice, en el mundo tendréis aflicciones, la gente del mundo, la gente que no conoce de Dios pasa aflicciones y las tiene que pasar sola, lamentablemente, porque no conocen de Dios. Y muchas veces, por eso es que toman la decisión de acceder al alcoholismo, a las drogas, a la prostitución y todos esos temas. Pero la palabra del Señor dice, en el mundo tendrás aflicciones. Amén. Pero confía que yo he vencido al mundo. Entonces eso significa que hay una esperanza para nosotros, que permanecemos cada día tomando la decisión de hacer el bien, tomando la decisión de honrar a Dios sobre todas las cosas, tomando la decisión de vivir en santidad. Amén. Entonces el enemigo siempre va a estar ahí tirándonos pequeños darditos, ¿verdad? Para ver si nosotros accedemos a las tentaciones, si nosotros accedemos a las malas decisiones. Y en un ratito de eso podemos perder el pase a la salvación o el pase a poder estar preparados para la venida de Cristo. Eh, ha sido un tema bastante fructífero, por así decirlo. Yo mientras analizaba todo esto, y es que es así, tampoco quizás había sido tan consciente, ¿verdad? Y digo yo, o sea, cuando uno profundiza en las cosas, puede ver cómo esto es importante, no solo el hecho de la santidad, sino de ser irrepresible, intachable, sin mancha, sin arrugas. Cuesta, sí cuesta, toda en la vida cuesta, amén. Nadie dijo que sería fácil, pero con Cristo tenemos la esperanza de que Él nos renueva nuestras fuerzas y nos da de su misericordia para poder seguir adelante todos los días. Y si fallamos, como dijo Jenny, por ahí, Él siempre todos los días nos da la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos y volvamos y hagamos las cosas bien. Amén. Entonces, yo he disfrutado mucho el poder compartir con ustedes, he disfrutado mucho profundizar en esta enseñanza y me quedo con mi parte porque a veces como cristianos también fallamos y eso es una realidad. Y no podemos decir, es que yo ya era santa y por eso voy a predicar esta palabra porque habla de la santidad. No, también tenemos debilidades. También estamos en este mundo y somos carne y todos los días tenemos que luchar con eso, con nuestra propia carne. Amén. Eh, para finalizar quizás o para ir cerrando yo mi participación, solo quería darles como una pequeña aplicación. Y es que vivir en santidad dice que también es reflejar la pureza y la devoción para Dios. Amén. Mantenernos, mantenernos firmes en la fe. Las pruebas no deben hacernos tambalear en la confianza que nosotros tenemos en Dios. Esperar con preparación la venida de Cristo, ya lo hablábamos, ¿verdad? La segunda venida de Cristo debe motivarnos a vivir con propósito y obediencia. Y eso es muy bonito. Y les decía, ¿verdad? Siempre, en lo que iba de la enseñanza, ese es el propósito. No tenemos que ver la venida de Cristo como algo
de lo que debemos alarmarnos nosotros los cristianos, porque si nosotros estamos firmes y estamos conscientes de que estamos viviendo para Dios, entonces eso tiene que ser una esperanza y darnos alegría. Amén. La gente aquí dice, es que yo no quiero morirme ni quiero que Cristo venga porque los frijoles están buenos. Amén. Y está bien, ¿verdad? Pero nuestro anhelo debe de ser todos los días esperar la venida de Cristo. Nuestro anhelo debe ser todos los días, un día poder estar ante la presencia de Dios y decirle, allá abajo me costó, allí en esa vida fue difícil, me compliqué, pero aquí estoy y valió la pena cada esfuerzo, valió la pena cada noche que ustedes se conectaban al en vivo y tenían que estar a lo mejor con el internet ahí fallido, valió la pena cada culto al que fueron, valió la pena cada prueba que pasaron, amén. Y esa es una realidad. Entonces, no sé si para terminar gustas como agregar algo. Yo acá finalizo mi participación. Ha sido de mucho gusto poder estar acá, la verdad. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Sé que aquí hay mucha tela para cortar y no nos gustaría a lo mejor una hora para hablar, pero el Señor es bueno y la palabra pues ha sido sembrada y quienes estuvieron escuchando, ¿verdad? Pues este también es un llamado para ustedes, para que también podamos todos los días acceder a la misericordia del Señor. Y si a lo mejor hemos estado fallándole a Dios y usted se conectó y el Señor habló a su vida, pueda a lo mejor, ¿verdad? Arrepentirse. Arrepentirse es como regresarse del mal camino en el que estaba o de las malas decisiones que estaba tomando y poder regresar al camino de Dios. Amén. Así que dejo a mi hermana con ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén. Vivir preparándonos para estar con el Señor. Amén. El día de hoy, pues hemos tocado este tema, una cualidad muy importante que tenemos por la cual tener como cristianos si queremos pues estar con el amado. Realmente ha sido una enseñanza bastante fructífera, hemos tocado bastantes temas que pareciera que estuvieran muy sueltos, pero la palabra es una sola y todo se une de inicio a fin en la Biblia. Una vez más estamos pues agradecidos con el Señor por la vida de nuestra hermana Mimi, que esta noche ha compartido pues la palabra del Señor, que Dios la siga usando ahí en el lugar pues donde está, en su zona. Y antes de que se vaya, quisiera que ella hiciera una oración por las personas que están viendo, por las que verán este video, para que la palabra pues dé fruto y sea puesta por obra. Muy bien. Muchas gracias. La gloria siempre sea para nuestro Dios. Amén. Nosotros somos solo vasos de barro en lo que Él deposita, pues en lo que Él quiere, ¿verdad? Y la gloria siempre sea para Él. Vamos a orar para poder quedar despedidos y por las personas que estuvieron acompañándonos. Amén. Ok. Señor, en esta hermosa noche, Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos permitiste de poder estar conectados, Señor amado, a través de este en vivo, Señor. Bendigo la vida de la directiva de Ecuador, Señor amado, directiva nacional, la juventud de Ecuador, Señor amado. Bendigo la vida también, Señor, de la directiva nacional del Salvador, de la juventud del Salvador, Dios amado. Tú conoces las decadencias que muchas veces pasamos, Señor. Pero en esta noche, Dios amado, ayúdanos a poder, Señor amado, serte fieles para poder verte un día, Dios, para poder, Señor amado, verte cara a cara y poder, Señor amado, decir que valió la pena, Dios amado, haber incluso, Señor, sufrido aquí, Dios, habernos abstenido, como decía mi hermana, Dios, pero valió la pena, Señor. Bendigo la vida de todos aquellos que estuvieron viendo este enlace, Señor, de aquellos que pudieron escuchar esta palabra, Señor. La semilla quedó sembrada, Dios amado, el que hará la obra serás tú, Señor. Que seas tú siempre bendiciendo, Señor amado, cada vida, Dios, que se conecta, Dios amado, a estos en vivos a poder escuchar tu palabra y que puedas tú siempre, Señor amado, poner ese anhelo en los corazones de estos jóvenes, Dios, para que puedan seguir proliferando el Evangelio, Dios amado, para que sigan expandiendo tu reino, Dios. Bendigo sus vidas en gran manera, Señor amado. Gracias por esta noche, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos diste, Señor. Quizás pudimos haber muerto, tú pudiste haber venido, Señor amado, pero nos has dado una oportunidad más para poder, Señor, acceder a tu misericordia, Dios, y que en aquel día podamos también, Señor amado, heredar esa corona de vida que tú tienes preparada para cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos a mantenernos siempre
en fidelidad, Señor amado, que las tentaciones y las pruebas, Señor amado, Señor, no nos desvíen, Señor, no nos desenfoquen del propósito que tú has trazado en nuestras vidas. Te damos la gloria a ti, Señor amado. Nosotros solo somos, Señor amado, instrumentos que tú puedes utilizar para tu gloria, Dios. Gracias, Señor. A ti damos la gloria, Jesús. Amén. Muchas gracias. Amén, amén. Que el Señor sea... Dígame. A una amiga que me está escribiendo. Amén. Que el Señor bendiga grandemente a cada amigo, a cada hermano que nos acompañó hasta el día de hoy. Gracias por escuchar esta noche junto con nosotros y escudriñar la palabra. Que el Señor los bendiga, y si Cristo no ha venido, nos vemos el siguiente lunes en la hora de Dios no se detiene. Chao, que el Señor les bendiga. Que le bendiga.